La historia se ha escrito con sangre y en mochila de canciones. Buscamos a los cronistas que con su música contaron su propia versión del mundo. Crónicas de ayer. Mochila de canciones. Bienvenidos a esta mochila de canciones que se abre nuevamente para mostrarte muchas melodías, muchas historias y también muchas crónicas que se suceden sin cesar. Quiero recomendar muy fervientemente un contenido que pertenece al patrimonio de la hispanidad, y me atrevo a decir eso porque en la década del 70 precisamente, en la televisión española, un ciclo de entrevistas que marcó un antes y un después, sobre todo aquí en España. Cantantes, artistas hispanoamericanos que lograban abrirse de tal manera ante las preguntas del entrevistador que es para recomendar a todos los que quieran incorporar el arte de la entrevista. Bueno, vean, aprendan y disfruten de un señor llamado Joaquín Soler Serrano. ¿Lo escuchamos? Queremos invitarles a que vengan con nosotros a fondo. A fondo no va a buscar la actualidad coyuntural, la noticia del momento, el hecho del día. Queremos conversar a fondo con los grandes personajes para extraer una lección de su vida y de su obra. Queremos comunicarnos con ellos y trataremos de llegar todo lo a fondo que sea posible dentro de las inevitables limitaciones. Las profundidades que podamos alcanzar ya son otra historia y dependerán esencialmente, en gran manera, de la colaboración que nos preste el personaje. De cualquier modo, pensamos que la aventura es fascinante, es tentadora y seguramente útil. Les invitamos a que sean los amables testigos de esta experiencia. Podemos ser testigos de eso, de innumerable, una cantidad profusa de entrevistas que podemos conseguir en YouTube, que podemos ver y disfrutar. Allí vamos a poder disfrutar entrevistas a Octavio Paz, a Jorge Luis Borges, a Cortázar, a Mario Vargas Llosa, a Juan Carlos Onetti, a Salvador Dalí, a Ernesto Sábato, a Camilo José Cela, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín Soler Serrano, el conductor, este locutor que nació en 1919 en Murcia y al finalizar la Guerra Civil Española ya se encontraba en Barcelona, y fue en Radio Nacional de España que comenzó a trabajar como locutor, y en su carrera condujo varios programas de radio y televisión, y del que vamos a hablar hoy es A Fondo. Comenzó a emitirse en 1976. Uno de los que mencionamos, de sus entrevistados, Salvador Dalí. Vamos a escucharlo con dos anécdotas. La revolución puse dos R's naturalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Entonces puse una H, en fin, y acabé con una T, y entonces mi padre se metió en la cama y dijo: este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. Si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Bueno, más allá del espíritu y del carácter del personaje de Dalí, al manifestar ese tipo de respuestas, hablamos de un artista
de la entrevista, valga la cacofonía, porque con sus preguntas, su forma de decir las palabras, su cadencia, lograba que sus entrevistados pudieran abrirse, confiar en el espacio que les brindaba. Y bueno, podíamos encontrar respuestas como las que brindó Ernesto Sábato acerca de la crisis del hombre. Ahora sí, escuchamos a Ernesto Sábato en el ciclo de entrevistas A Fondo. Efectivamente, todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, sino la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Yo quiero que tengas en cuenta que este tipo de respuestas las podías obtener en un canal de aire. Es increíble el contenido, las respuestas, las ideas que podían transmitirse en la televisión, ¿no es cierto? Bueno, podemos llegar a ver a Joaquín Soler Serrano contándonos la vida de ciertos artistas, de ciertos escritores, hechas a fondo, como le gustaba decir en 1976. Escuchamos a Camilo José Cela. Probablemente hay muchos. Yo creo que el individuo no es jamás un plano, sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, el arco que refleja es vario, complejísimo, y de un color o de múltiples colores. Yo no creo en los hombres planos, yo creo que somos todos múltiples. No tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida. Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible. De muchacho era violento, pero lo que pasa es que era pegón, pero también era cobrón. Porque en las peleas no cobran más que los que se meten en ellas. Yo cuando era pequeño y me preguntaban mis tías o alguien qué quería ser cuando fuese mayor, yo me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni mayor siquiera. Pasaron Dalí, Sábato, Camilo José Cela, súper recomendable. De aquí termina, se quedan hasta las 20 en Mochila de Canciones. 20:01, van a YouTube y buscan las cientos y cientos de entrevistas que pueden encontrar de este locutor llamado Joaquín Soler Serrano, que pasó por aquí, por Mochila de Canciones. Esto es Hermana Furia. Estoy aquí.